Esta es la historia más oscura del universo de Avatar. ¿Qué pasó realmente con la mamá de Zuko y por qué el final de Azula es tan perturbador? Parte 4. Nos quedamos cuando Zuko descubre, por la carta que le robó a Azula mientras ella estaba dormida, que no es hijo del Señor del Fuego, Ozai. Aquí Azula sigue profundamente dormida, cuando de la nada su madre Ursa la despierta y le suplica por favor que pare con esta búsqueda y que deje a Zuko cumplir con su destino. Azula está sacadísima de onda porque no entiende cómo es de que su madre los encontró, pero después de una conversación llena de reclamos, Azula prepara un rayo con fuego control dispuesto a lanzárselo a su madre, cuando de la nada verdaderamente se despierta. Y cuando se despierta se da cuenta que realmente no estaba atacando a su mamá, sino que más bien estaba atacando a Katara. Y dentro de toda esta locura, Azula se da cuenta de que ella ya no tiene esta carta y sabe perfectamente bien quién se la robó: Zuko. A unos cuantos metros lejos de ahí, Zuko decide confiar en Aang y mostrarle la carta. Aang entiende de que esto es algo completamente grave, pero dentro de su conversación le hace una pregunta clave a Zuko: entonces, ¿por qué Ozai nunca te desvivió? Y Zuko, tras meditarlo durante unos cuantos segundos, le responde que seguramente su madre encontró la forma de cómo detenerlo. Esta conversación es interrumpida por Azula, que finalmente los encontró y obviamente empieza a pelear con Zuko por esta carta. Ursa, Zuko y Azula están caminando por los jardines del Palacio Real, cuando de la nada Azula, siendo Azula, decidió quemar uno de los arbustos, así como que jugando con fuego control. Pero mira, Zuko, en corto y sí castroso, va y lo acusa con su mamá. Obviamente Ursa la regaña y Azula, por chismoso Zuko, le quema el trasero. Ursa está viendo toda esta escena y decide reprender a Azula y que me la manda a su habitación toda regañada. Pero lo que nadie se dio cuenta es de que el príncipe Ozai los estaba observando. A ver, después de todo, Ozai seguía muy molesto, pues se enteró de que Zuko no era su hijo, y dos, está observando de cómo Ursa trata a su única hija. Así que muy molesto, Ozai mandó a buscar a un guerrero muy específico, un guerrero Yuyan, de esos arqueros que tienen una puntería muy exacta. Literal, puede lanzarle una flecha a una mosca desde lejos, darle y ni siquiera matarla, y todo esto con los ojos cerrados. Una vez Ozai presente con este guerrero, le da una instrucción directa: ir al pueblo de Ira y desvivir a Ikem, porque recordemos de que Ozai sigue resentido. Aang, Zuko y Azula están peleando, todo por la carta que Azula quiere recuperar, pero Aang se da cuenta de que Katara y Sokka no han ido en su búsqueda, y eso se le hace algo muy extraño. Zuko le dice que no se preocupe, que él puede con Azula, pero de que vaya a buscar a los demás. Aang se va. En el combate de Azula versus Zuko, Azula logra recuperar su carta, pero Zuko con una maniobra le da vuelta al ataque y deja a Azula en una posición bastante comprometedora. Aquí Azula entra en un ataque de psicosis y empieza a decirle a Zuko que seguramente su mamá le dijo que le robara la carta y le dijo exactamente dónde estaba. Pero dentro de toda esta locura, Azula le hace una pregunta clave a Zuko: que por qué, si tuvo la oportunidad de quemar esa carta, no lo hizo. Y es aquí donde Azula empieza a llegar a una conclusión y le dice a Zuko: a ver, Suzu, ¿por qué no quemaste la carta? ¿Acaso querías que yo la tenga? Y al no obtener una respuesta negativa por parte de Zuko, ella decidió parar completamente el ataque y por billonésima vez le pide tregua a Zuko, prometiéndole que ya en esta ocasión sí se va a comportar. Y mientras Katara y Aang están intentando apagar el fuego que provocó a Azula para que pudiera escapar, después de bastante tiempo lo lograron. Y en ese momento aparece Zuko y Azula, como si nada hubiera pasado. Obviamente todos les reclaman a Zuko por seguir confiando en ella y a Azula porque no puede ir por la vida quemándolo todo. Zuko les promete que hizo un trato con Azula y les prometió que ya no va a volver a suceder. Y Sokka le recuerda que esas palabras ya se las ha dicho durante todo el viaje. Y sin más, todos se suben a Appa y despegan. En una cena dentro del Palacio de la Nación del Fuego, Azula empieza a contarle a su padre de cómo le fue en las prácticas de fuego control. Y también le comentó que su maestro la intentó corregir, pero que obviamente eso no le pareció a Azula y para castigar al maestro, ella le quemó los pantalones. Ozai, lejos de molestarse, él se siente orgulloso de su hija, tanto que le da la razón y confirma de que su maestro es un tonto y que seguramente lo va a mandar muy lejos para castigarlo. A Zuko se le ocurre intervenir y le dice a su hermana que su maestro no es un tonto, que simplemente el maestro les estaba tratando de enseñar una técnica más apropiada. Pero en ese momento Ozai explota y le empieza a gritar a Zuko que cómo se le ocurre corregir a su hermana, siendo que ella sí es una prodigio con fuego control y que solamente él es una deshonra. Ozai lo empieza a humillar diciéndole cosas horribles. Ursa, un poco preocupada, empieza a defender a Zuko y es en este momento donde la conversación se interrumpe, porque un guardia llega a avisarle a Ozai que un arquero acaba de llegar y está preguntando por él. El arquero al que Ozai envió a desvivir a Ikem le comenta que falló, que nunca encontró a ese hombre y que seguramente Ikem murió en el bosque, y que por cierto ese bosque era extremadamente peligroso. Ozai, muy molesto, le pregunta que qué pruebas tiene ante tales argumentos, pero al darse cuenta que simplemente eran meras suposiciones, simplemente le dice al arquero que se levante y que vaya a presentar su renuncia con el líder de los Yuyan. Sin más, Ozai se retira. Ozai regresa con Ursa y le pide a la servidumbre que se retire, porque tiene que hablar en privado con su esposa. Y es aquí donde Ozai le revela algo muy fuerte. Le dice que él ya sabe lo de las cartas, que siempre lo había sabido, pero que ahora sí había llegado demasiado lejos. Ursa le responde a la defensiva que ella ya sabía de que él interceptaba las cartas. Y entonces Ozai suelta lo peor. Le dice que sabe de que Zuko no es su hijo y que solamente le ha perdonado la vida porque él es un ser muy bondadoso, pero que en cambio Ikem ya había recibido su merecido, que ya eliminó a ese perro traicionero de su asquerosa existencia. El equipo Avatar por fin llega al pequeño pueblo de Ira y deciden que es mejor disfrazarse para que nadie los reconozca como el Avatar y el Señor del Fuego, porque se dan cuenta de que el pueblo está muy concurrido ese día y dentro de todo este caos ven que hay una obra de teatro. Zuko y Azula reconocen esta obra
iba. Es la misma obra que su mamá los llevaba a ver casi todos los años. La función termina y el equipo se pone manos a la obra. Empiezan a preguntar a los aldeanos a ver si alguien conoce o recuerda a Ursa. Es aquí donde una pareja de ancianos sí la reconoce, pero cuando están a punto de darles información, aparece un hombre enmascarado que les pega un tremendo susto. Este hombre se quita la máscara y les pide una disculpa, y él se presenta como Norem y les dice que él es el director de esta obra y que él puede ayudarlos, pero que mejor deberían de hablar en un lugar más privado. Así que los invita a su casa para poder tomar el té y platicarles todo lo que él sabe. Cuando llegan a su casa, los recibe Norem con su esposa Noriko y su hija Kiji. Katara y Aang se quedan hablando con Noriko sobre el amor y las relaciones, mientras que Zuko y Azula están con la pequeña niña Kiji, la cual les está mostrando una muñeca. Esta familia parece muy encantadora y muy buenos anfitriones. Y en eso Norem llega con un poquito de té y se une a la conversación y empieza a platicarles un poco de Ursa. Les comenta que ella era la miembro más famosa del teatro, pero que hace muchos años se la llevaron a la capital para desposar a alguien muy importante. Zuko se mete a la conversación y pregunta por Ikem, su supuesto padre. Norem se sorprende muchísimo al escuchar ese nombre, pero es Noriko quien responde que Ikem era el novio de Ursa y cuando ella se fue, él huyó al Valle Olvidadizo, un bosque al que van los desconsolados buscando empezar una nueva vida. También menciona que hace algunos años Ursa regresó y que al no encontrar a Ikem en el pueblo de Ira, fue a buscarlo a ese mismo valle. Ahí Norem queda completamente sorprendido porque él no sabía eso, y finalizaron la conversación diciendo algo clave, que ese valle es muy oscuro y peligroso y que nadie que entra ahí sale. La conversación termina, todos se despiden y el equipo Avatar se retira. Azula está completamente asqueada con esta visita, tanto que les dice que estuvo a punto de quemarlo todo. Katara le reclama que por qué, si toda la familia fue súper amable, y Azula le responde que ella no cree en la farsa de una pareja feliz, que eso literalmente no existe. Katara le dice que ella y Aang sí son una pareja muy feliz, y Azula le responde en un tono muy sarcástico que es que porque ellos dos son unos idiotas. Mientras tanto, Aang y Zuko están teniendo una conversación muchísimo más seria. Aang le dice muy respetuosamente que posiblemente ya no vale la pena seguir con todo esto, que mejor quemen esa carta y dejen toda esta aventura aquí. Pero Zuko le dice que él ya no tiene esta carta, que se la regresó a Azula, y que no pueden irse de este lugar hasta que Zuko no sepa quién es realmente. Aang le responde que él es el señor del fuego y que no importa su linaje, porque Zuko representa una nueva era de paz y de sabiduría. Pero en ese momento Sokka interrumpe esa conversación y les dice que otra vez Azula y Katara están peleando. Zuko solamente termina diciendo una cosa, que lo acompañen a una última parada y que todo habrá terminado, y les dijo que tenemos que ir al Valle Olvidadizo. Azula está molestando a su hermano y le dice que no se preocupe, que seguramente una familia del Reino Tierra lo va a adoptar. Zuko no le cree y le contesta que su papá jamás le podría hacer esto. En ese momento los interrumpe Ursa y les cuestiona a ambos. Su papá no haría qué exactamente. Ursa confronta a Azula y le exige una explicación. Azula le dice a su madre que escuchó accidentalmente a su padre y abuelo en una conversación, donde su padre, el príncipe Ozai, reclamó el derecho al trono, un derecho que le corresponde a su hermano Airo, pero que por la muerte de su primogénito él ya no era el mismo. Su abuelo, el señor del fuego Azulón, se enojó tanto que como castigo le dijo a su hijo Ozai que él también debería de sentir lo mismo, y le ordenó sacrificar a su primogénito, en este caso Zuko. Ursa se quedó completamente helada, y después del shock les ordenó a los dos niños de que se fueran directamente a su cama, y sin pensarlo Ursa va directamente con Ozai, y cuando lo ve le suplica piedad por su hijo. Ozai le responde que él no puede desobedecer una instrucción del señor del fuego, aunque en realidad a él no le duele porque sabe que Zuko no es su hijo. Todavía Ozai le dice cínicamente que ella no se preocupe porque él lo va a hacer mientras que el niño duerme para que a él no le duela. Es aquí donde Ursa juega su última carta y le dice: escucha con atención, tú y yo vamos a hacer un trato. Ozai se burla cínicamente y le comenta que ella no tiene absolutamente nada que él quiera, pero Ursa muy segura le responde: en eso te equivocas, tú quieres el trono. Aquí Ozai sí se interesa y le dice: te escucho. Ursa le revela que sabe hacer una poción letal y tan efectiva que no deja rastro, que esta poción se la podría dar a su padre y así él podría hacer lo que quisiera, inclusive reclamar el trono. Ozai, completamente sorprendido, le pregunta que de dónde aprendió eso. Ursa le responde de una forma súper fría que su mamá era herbalista. Ozai acepta el trato, pero con una condición: que en cuanto ella le entregue esa poción, ella debería de irse de la capital y no volver a mostrar su rostro nunca jamás, porque sospecha que tarde o temprano esa misma poción podría caer en su té. Ursa acepta, pero ella pone otra condición más: que ella se quiere llevar a sus dos hijos. Aquí Ozai se niega completamente y le dice que ellos dos son su garantía y que si algo les llega a pasar a él, a ellos también, y que bajo sus cuidados no les pasará nada, y le advierte que si ella intenta llevárselos, él se va a encargar de destruirlos a todos, tal cual como lo hizo con Ikem. Aquí Ursa ya no tiene ninguna opción. Va a su habitación, prepara la poción y se la entrega a Ozai, y después va a despedirse de sus dos hijos, primero de Azula, que ya está profundamente dormida, y luego de Zuko, que aunque está dormido siente la presencia de su madre y se despierta. Ursa le dice con todo el amor del mundo que todo lo que ella hizo fue para protegerlo, y le suplica que pase lo que pase, él jamás deje de ser ese niño bueno. Y sin más, Ursa toma un barco y se va de la capital. El equipo Avatar llega a lo que parece ser el Valle Olvidadizo, y es Aang el quien lo anuncia. Y Sokka se queda de hora: ¿y tú cómo sabes eso? ¿Acaso es un poder del Avatar saber exactamente dónde estamos? Y Aang dice que no, señala una piedra y dice: ahí dice. Dentro del bosque todo es confuso, no hay un camino marcado como tal, así que Azula decide abrir paso quemándolo todo otra vez, y otra vez todos se enojan. En ese momento
momento la cara de Aang se empieza a poner otra vez rara y Sokka se da cuenta de un fenómeno completamente extraño, que no solamente es Aang el quien tiene una cara rara, sino que más bien todo tiene caras: las hojas, los animales, los árboles, incluso señala un murciélago y Aang intenta hablar rápidamente con él. Señor murciélago, deténgase, usted y yo estamos destinados a ser los mejores amigos. Y sin más, sale corriendo detrás de él y todo el equipo Avatar sale corriendo detrás de Aang. Y es así como el murciélago los guía hasta llegar a un estanque completamente inmóvil. Aang le dice al resto de que ese estanque es muy espiritual y que no deberían de alterarlo por nada del mundo. Pero Azula, en el reflejo del agua de este estanque, ve a su mamá y este reflejo de Ursa le dice: Azula, vas por el camino incorrecto, regresa y encuentra tu verdadero destino. Azula vuelve a tener un ataque psicótico otra vez y lanza un rayo directamente al estanque. Aang le reclama y empieza nuevamente otra pelea. Katara, ya harta, le dice a Zuko que ahora sí esto ya es demasiado, que en verdad es muy peligroso viajar con Azula. Y justo cuando todo está por estallar, empieza a volar unas flores directamente hacia ellos como si fueran estrellas ninjas dispuestas a atacarlos. Estas flores salen de todos lados y el equipo Avatar se une para cubrirse de todos los ángulos. Pero ya no solamente son las flores, sino que al ataque también se unen enredaderas. Esto es como si todo el bosque estuviera vivo. Todo empieza a salirse de control, que incluso Azula termina protegiendo a Sokka. Y aquí Katara es cuando se da cuenta de algo: que alguien está controlando el agua que vive dentro de estas flores. Así que ella también usa agua control y reta a la persona que los está atacando a que se muestre. Y aquí de lo fondo del bosque aparecen dos personas, una mujer y un hombre. Ursa llega al pueblo de Ira y se encamina a lo que era antes su hogar. Ursa toca la puerta y la que abre es una niña, la cual le dice: ¿puedo ayudarte, forastera? Ursa responde de que ella está buscando al magistrado Jin-Suk y a su esposa, que debemos recordar que eran sus papás. Pero la niña le comenta que estas personas fallecieron hace tiempo. Ursa se queda completamente destrozada y sale de ahí. Y mientras va sufriendo en silencio, camina y llega directamente al teatro. Ella solamente quería un lugar íntimo donde pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Y mientras que Ursa está llorando en el escenario, un hombre se le acerca y le comenta en un tono muy empático de que si ella está buscando un puesto en la obra, ya era un poco tarde. Aquí Ursa se limpia sus lágrimas y le responde que no, que simplemente estaba recordando viejos tiempos. Y en ese momento este hombre misterioso se presenta: mi nombre es Norem y soy el nuevo director de esta compañía del teatro. Y también le comentó: no es malo recordar viejos tiempos, a veces es algo bueno. Norem también le comenta que ese no es el mejor lugar para poder empezar el día. Así que este joven le propone a Ursa que por favor la acompañara a su casa. Y así él podría prepararle algo para que desayunara y también podrían platicar. Ursa aceptó. El equipo Avatar se encuentra en el Valle Olvidadizo junto con estas dos misteriosas personas, que obviamente por sus vestimentas eran de la tribu Agua del Norte. Después de platicar y comer un poco, Katara les pregunta que cómo dos personas de la tribu Agua del Norte llegaron a este lugar. La mujer es la que empieza a explicar que su hermano era un ladrón y él se encargaba de robarle a las personas más importantes de la tribu Agua del Norte. Ella le suplicaba todos los días que por favor parara, porque un día él se iba a meter en problemas reales, pero su hermano nunca le hizo caso, hasta que un día todo salió mal. Su hermano Rafael se metió con la persona equivocada y su hermana, al ver que Rafael no llegaba en el transcurso del día, salió a su búsqueda, hasta que lo encontró en un punto remoto con el rostro todo desfigurado. Ella lo llevó con todas las sanadoras que ella conocía, pero nadie la pudo ayudar. Bueno, más bien a su hermano. Así que ella decidió hacer algo por su propia cuenta. Ella se fue directamente a la biblioteca y empezó a leer cada libro para poder encontrar una cura para su hermano. Y es ahí donde encontró un antiguo pergamino de la Nación del Fuego, que hablaba justamente de un lugar donde vivía un espíritu capaz de dar rostros nuevos y también con las habilidades necesarias para curar a su hermano. Y así fue como estos dos emprendieron su viaje. Y en el camino la hermana tuvo que aprender a pelear con agua control. Ella también les comenta que durante todo este tiempo que han estado en el bosque no han tenido suerte. Azula, toda desesperada, interrumpe la conversación y le dice que ellos no están ahí para escuchar todo esto, que ellos están buscando a una persona en particular de nombre Ursa. Pero la señora, con toda la calma del mundo, le responde que no la conoce y que no ha visto a nadie viviendo en este bosque a excepción de ellos dos. Esta señora retoma la conversación y les empieza a explicar de cómo funciona este lago. Cuando la espíritu del rostro se acerca, los rostros empiezan a manifestar por todos lados y después un lobo espíritu gigante llega y toma agua de un estanque, y del estanque donde el lobo tome agua es donde se va a aparecer ese espíritu, pero que desafortunadamente existen muchos estanques y que justamente como en ese momento ya se habían vuelto a equivocar, porque ese lobo espíritu no apareció en este estanque. Aang, conmovido por toda esta historia, él dice que él puede ayudar, ya que él es el puente entre el mundo humano y el espiritual, y de forma inmediata empieza a meditar para que justamente pueda localizar al espíritu del lobo y los pueda ayudar. Azula nuevamente explota y dice que todo esto es una pérdida de tiempo, que ellos justamente están ahí por una razón y que no pueden estar ayudando a cualquiera. Zuko intenta calmarla, pero Azula cada vez se pone más agresiva, hasta que nuevamente Azula entra en otro ataque psicótico y acusa a las dos personas de la tribu Agua, diciéndoles que seguramente Ursa los mandó para distraerlos, y sin más prepara un rayo de fuego control para lanzárselos. Y cuando está a punto de dispararlo, Zuko se interpone. Todo esto está sucediendo mientras Aang está en el mundo espiritual. Aang se encuentra con un espíritu murciélago enorme. Él le pide ayuda para encontrar al lobo espíritu y saber en cuál estanque está. Y mientras están volando en búsqueda de este espíritu, Aang salta del murciélago para interceptar al lobo. Y cuando el lobo se detiene en un estanque, Aang le habla. Aang le dice que no debería de tomar agua de ese estanque, que hay un estanque más cerca con agua más fresca, que por
Por favor, confíe en él. En ese momento el lobo empieza a correr a toda velocidad, pero no sin antes de que Aang se pudiera subir en él. El lobo va hecho la fregada. Él sigue corriendo a toda velocidad cuando de la nada se detiene en seco. Y Aang escucha una voz. ¿Quién se atreve a montar en mi lobo como si fuera una bestia cualquiera? Aang, intentando observar quién es la persona que le está hablando, contesta: yo soy el Avatar, ¿quién eres tú? Y entonces desde lo profundo aparece un espíritu. Yo soy la madre de los rostros. Por fin hemos terminado el cómic de la búsqueda parte 2. Y es a partir de este momento donde se nos vienen todas las respuestas. Así que ayúdenme a compartir si quieren la siguiente parte. ¡Chao!